La semana pasada tuvimos un tema bastante interesante. ¿Alguien recuerda el nombre del tema? Mensajeros o mensajero de Satanás. No olvide que a usted le queda prohibido mirar a su esposo y decirle cuando está brava, mensajero de Satanás. Y muchos menos si usted es esposo enojado, decirle a su esposa, mensajero de Satanás. Y mucho menos a sus hijos cuando son desobedientes, cuando la embarran, decirles, ¿cómo? Mensajero de Satanás. Yo creo que el domingo pasado algunos esposos se desquitaron con la esposa o algunas esposas se desquitaron con el esposo. Yo te quería decir algo así como que te saliera a ti y el pastor me dio la inspiración. Bueno, mis amados, y aprendimos en la primera perspectiva con el tema mensajeros de Satanás. Primero, cómo aunque el enemigo hace daño, Dios gobierna sobre todo. El Señor es el Señor de todo y aún Satanás es siervo del Señor. Aún Dios, y suena un poquito, espiritualmente hablando, un poquito difícil comprenderlo, pero también Dios es Dios de Satanás. No sé si lo sabía o no lo sabía. Y aún Dios es Dios de los demonios y aún Dios es el Dios del mal, aunque Él no haga el mal. Porque si Dios no fuera Dios de todos, no sería Dios. Si Dios no fuera Dios de todos, incluido el mundo espiritual, no sería Dios. Porque Él es el Señor que gobierna sobre todo y sobre todos. Sobre el bien y sobre el mal, sobre la vida, sobre la muerte, lo aprendimos ahora 8 días. Sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre todo. Y en el primer contexto, la primera perspectiva, miramos cómo Dios en su infinito amor aún permite o da permiso al mismo Satanás para que él toque la vida de los siervos. Y en el caso del apóstol Pablo, leímos en 1 Corintios 12 cómo el apóstol Pablo tuvo una experiencia en su vida espiritual, como lo leímos la semana anterior. ¿O qué tal si lo leemos? Porque ese es nuestro pasaje clave. Vayamos a 2 Corintios 12, por favor. Quiero que lo leamos nuevamente. De pronto alguno no pudo ir la semana pasada. Y bueno, aquí tiene el contexto completo de lo que ya enseñé. Igual usted por YouTube, usted vaya a UMEX Sevilla, YouTube. Usted puede descargar la predicación. Y cada vez que usted no pueda por alguna razón venir a la iglesia, usted simplemente esa semana va a UMEX Sevilla en YouTube. Y ahí encuentra las predicaciones. Amén. Y dele un like, dele un me gusta. Hágase seguidor de nuestra página. Yo a veces veo que usted por ahí siguen, algunos hermanos siguen por ahí algunos otros iglesias o pastores. No, usted ame lo suyo. Dele me gusta a lo que es suyo, a su iglesia. Amén. 2 Corintios 12 dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cómo dice el apóstol después? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice ahí? Entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Bueno, dejemos hasta el versículo 10. Como decía ahora, en ese contexto entonces hablábamos la semana pasada, cómo a veces Dios tiene que permitir que el mismo enemigo toque nuestra vida, afecte nuestra vida, para Dios poder ayudarnos a crecer y, como dijimos la semana pasada, para que nos parezcamos más a Cristo, para que le sirvamos más a Dios, pero también para que nuestro carácter sea perfeccionado. Y los que alguna vez han sufrido, ¿alguien aquí alguna vez ha sufrido? ¿No? ¿Nadie aquí ha sufrido? De pronto la iglesia acá, ¿alguno de ustedes ha sufrido? Ah, aquí sí hay gente que sufre, aquí no. ¿Alguno de ustedes ha sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Alguno de ustedes ha sufrido una hija que llegó embarazada o un hijo que cayó en la droga? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sufrido un esposo borracho, infiel, que le maltrata? ¿Alguno de ustedes ha sufrido problemas matrimoniales bien serios? ¿Alguna enfermedad que ahí está y ahí está? Y parece un aguijón. ¿Cuántos de ustedes han orado para que Dios obre? ¿Cuántos de ustedes han orado para que el Señor los sane? Decíamos la semana pasada que aún el apóstol Pablo dijo, por lo cual he rogado a Dios 3 veces que lo quite de mí. Eso sí, no vaya a orar por su esposa, Señor, quítala de mí, Señor, por favor, Señor. No, no, no. No olviden que ni la esposa, ni el esposo, ni el hijo es el mensajero de Satanás. Y para darles claridad de una vez, no olviden que el enemigo es el enemigo. Su esposo es su esposo, su esposa es su esposa, su hijo es su hijo, su papá es su papá. Ninguno, como contaba alguna vez un hermano, es que mi mujer me dice que yo soy el diablo. Y que alguna vez otra me dijo, Señor, es que usted está endemoniado, demonio tiene y por eso es que usted se porta así. Entonces, no, ojo con nuestras palabras, que en vez de bendecir, lo que hacemos es maldecir, dañar las personas. Amén. No olviden que el que hace el mal, bien puede, don Orlando, puede sentarse. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. No olviden que el que hace el mal es ¿quién? Satanás, mensajero de Satanás. Es que Satanás es el que envía, pero Dios es que permite. Usamos el ejemplo de Job la semana pasada también, cómo el Señor permitió que el enemigo le hiciera daño a Job. Ya conocemos toda esta historia. Y también vemos entonces ya, solamente para terminar el resumen así muy corto, cómo Dios permitió que el apóstol Pablo sufriera. ¿Alguien recuerda qué era lo que el apóstol Pablo sufría? Como él mismo lo menciona, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. ¿Para qué dijimos? Para que me abofetee. ¿Alguien recuerda cuál era ese aguijón que el apóstol decía? Una enfermedad en su rostro, como dice Claudio Josefo, historiador del primer siglo, el científico historiador más grande en esa época, y que narra con mayor veracidad, exactitud, mucho la historia del cristianismo, de los apóstoles y de Jesús. Vale la pena leer a este hombre, Claudio Josefo, primer siglo. Y él decía que lo que el apóstol Pablo tenía en su rostro era algo así como, pues en esa época no se hablaba de cáncer, era como una llaga que ahí estaba continuo y que estaba absorbiendo sus ojos, y por eso se dice que el apóstol Pablo era casi ciego.
Cuando uno lee Gálatas, capítulo 4, el capítulo 4, más o menos uno entiende lo que el apóstol Pablo tenía. Él mismo dice que cuando él fue a los hermanos, a la gente de Galacia a predicar el evangelio, el impacto del evangelio fue tan fuerte que él les dijo a ellos, tan especial, tan contundente fue el mensaje que ustedes a mí me recibieron como un ángel de Dios o como a Cristo mismo. Y fue tan impactante el mensaje en ellos que les dice el apóstol Pablo, ustedes aún si hubieran podido, hubieran sacado sus ojos y me los hubieran dado. ¿Sí? Eso es que el apóstol Pablo, después de que la iglesia en Galacia tuvo problemas y muchos se fueron a otra secta, bueno, cosas así. Entonces uno dice, Señor, pero ¿por qué en el apóstol Pablo, un hombre tan usado por el Señor, le permitiste? Recordemos cosas importantes. El apóstol Pablo no nació con ese problema. El apóstol Pablo toda la vida no vivió con esa enfermedad. Y el apóstol Pablo no murió con esa enfermedad. Pero lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo, Dios lo usó de una manera poderosa. Así como los apóstoles fueron llevados a predicar a los judíos, el apóstol Pablo fue levantado por el Señor para predicar a los gentiles. Y usted y yo somos hijos de Dios porque el apóstol Pablo tuvo el apostolado a los gentiles, a gente como usted y como yo, que no somos del pueblo judío. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Dios permite que gente tan buena sufra? ¿Por qué Dios permite que gente que gana tantas almas sufra? ¿Por qué Dios permite cuando cuando Juan David se fue con el Señor, gente que con mucho amor, pero a veces con falta de prudencia y sabiduría, se acercaban y nos decían, pero ustedes que aman tanto al Señor, ustedes que sirven al Señor, ustedes que están dedicados al Señor, ¿por qué Dios permite que a ustedes les pase eso? Y a veces se quedan sin palabras. Me encontré el viernes en la noche a un discípulo que amamos mucho y me contaba que su esposa estaba alejada del Señor. Fueron discípulos nuestros cuando eran jóvenes y solteros. De hecho, los casamos. ¿Y qué pasó y por qué? Y me decía Javier, es que hace 2 años murió su papá. Y ella oró y oramos por su papá y teníamos la esperanza de que el Señor lo sanara y no lo sanó y se murió. Y a los 2 años, su cuñada, la esposa de su hermano, a los 42 años le da cáncer y también se muere. Y ahora tiene otro familiar que está entre la vida y la muerte. Entonces, esta amalgama o sumatoria de muertes y enfermedades entre la familia paterna de ella, dice que le han afectado tanto, que ella dice, ¿dónde está Dios? ¿Para qué creer? ¿Para qué ir a la iglesia si Dios no responde? Y puede ser que esa sea alguna pregunta que algunos de ustedes puedan tener. ¿Por qué Dios me permite a mí? Y bueno, bendito el Señor por su palabra. Lo vimos ahora 8 días como Dios en su inmenso amor a veces permite el aguijón. Yo no sé cuántos, bueno, reflexión de la semana pasada, pero por amor a los que no estuvieron ahora 8 días, yo no sé cuántos de ustedes estén experimentando un aguijón, un mensajero de Satanás. Que ahí está, que todo el tiempo le duele, o todo el tiempo le está afectando, o todo el tiempo está dañando su vida, no sé. Uno puede tener muchos pensamientos, pero el mejor pensamiento podría ser, Dios está usando eso para bendecirme, para que me parezca más a Jesús. Y me llama la atención, y cierro este resumen, perdónenme que lo haya ampliado. Me llama la atención que el apóstol Pablo, con su enfermedad, se va para otra parte a predicar. Él nos encerró, que posiblemente usted y yo lo haríamos, tendríamos una careta, que nadie nos viera. Estamos enfermos y entonces como estoy enfermo, ¿qué hago? No, pues me encierro.
Estoy enfermo y no vengo a la iglesia. Estoy enfermo, no va a la célula. Estoy enfermo y dejo de hacer las cosas para el Señor. Pero aquí vemos un hombre enfermo. ¿Y qué pasaba? Fue a una ciudad Galacia, llamada Galacia, y predicó de tal forma que toda esa ciudad se convirtió para el Señor. Y por eso el apóstol dice, por lo tanto, aunque yo pudiera gloriarme por todo lo que yo he hecho, necio sería. Por eso Dios le dijo a él, bástate mi gracia. Cuando 3 veces dice el apóstol y escribió, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, o sea, el mensajero de Satanás. Y la única respuesta que recibió de Dios, ¿cuál fue? Silencio con respecto a la petición, pero palabras con respecto a lo que su vida necesitaba. Bástate mi gracia. La semana pasada no dije esto y lo quiero decir hoy. Yo no sé si algunos que se quejan más de la cuenta, algunos que se lamentan más de la cuenta, algunos que cuando están sufriendo se alejan del Señor, de la iglesia, algunos que dejan de servir, dejan de ofrendar, dejan de diezmar, algunos que dejan el ministerio, algunos que dejan de hacer la obra cuando están sufriendo. Escuchen esa palabra de Dios, bástate mi gracia. Y no es porque Dios no quiera sanarles, no es porque Dios no quiera hacer un milagro, no es porque Dios no quiera cambiar ese hijo, ese papá, ese esposo, ese cónyuge, no. Él por promesa lo puede hacer, porque Él es Dios, Él tiene el gobierno, Él sabe perfectamente lo que usted está viviendo. Él sabe el dolor que está pasando, Él sabe lo que hay en su cuerpo o en su casa, Él conoce perfectamente. Pero cuando Dios le dice, bástate mi gracia, es porque de verdad, y quiero que usted lo reciba en el Espíritu, de verdad, es porque el Señor todavía lo necesita a usted, así como está, con su dolor, con su enfermedad, con su sufrimiento, con su hogar en crisis, con su hijo o su hija por allá embolatados, no sé. Así lo necesita Dios, porque así es que Dios le va a usar mucho más. Porque así es como Dios va a hacer que su reino se extienda más. Por eso el apóstol Pablo decía, más bien ahora me gloriaré ¿en qué? En mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y algunos, si decía en primera persona, y es posible que algunos necesitemos ese mensajero de Satanás que nos recuerde constantemente lo débil, lo frágil que soy. Y que no es mi habilidad, no es mi talento, no son mis recursos, no es mi experiencia, no son los títulos, amado hermano, amada hermana. Lo que le hace a usted buen esposo, buen padre, buen hijo, buen profesional, buen ministro, buen líder, buen predicador, buen intercesor. No, escúchenme, no es por usted, es solo por la gracia del Señor. Por eso él decía, entonces más bien me gloriaré en mis debilidades. Y cuando usted y yo aprendamos a dar gracias aún por el dolor, aprendamos a dar gracias aún por la enfermedad, aprendamos a dar gracias aún por ese cónyuge que es el que más provoca dolor en el hogar, por ese hijo, por esa situación o circunstancia, cuando aún aprendamos a dar gracias y alabar a Dios en medio de esa situación, con ese mensajero de Satanás, algo va a ocurrir. ¿Y saben qué va a ocurrir? Que su corazón va a ser cambiado. Y ahí es cuando Dios más lo va a comenzar a usar a usted. Amén. Yo no sé cuántos quieren que Cristo sea fuerte en usted. Escuché como a 4, no sé cuántos quieren que Cristo sea fuerte en usted. Por eso, como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Quien necesita ser fuerte en mí no es Juan Carlos, es Jesús.
Y por eso a veces el Señor permite esos mensajeros para que entendamos que la gloria toda es para Él y que solamente somos fuertes para Él. Pero que si hay muchas cosas, amada iglesia, que podemos hacer mientras ese mensajero de Satanás está ahí. Servirle más al Señor, consagrarnos más a Dios, arrepentirnos más, ser instrumentos, ser vasijas, no volver atrás. ¿Me están escuchando? Hacer un pacto, hacer voto con Dios. Si usted ha dejado el ministerio, arrepiéntase y vuelva. ¿Me está escuchando? Vuelva para que ese mensajero sea quitado. Porque si no, Dios en su gracia va a tener el mensajero ahí hasta que su corazón sea quebrantado y usted entienda que escúchenme, tiene que arrepentirse. Yo no sé si lo está recibiendo de buena manera o no, pero usted tiene que arrepentirse. Yo tengo que arrepentirme. Porque si no, ahí va a estar. Porque lo que va a escuchar del Señor, por más que usted le pida, por favor, Señor, haz un milagro, es bástate mi gracia. Y usted verá a uno ser sano, verá la provisión, la prosperidad del otro, usted verá cómo la bendición le alcanza a otros, pero para usted nada. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué a este sí, por qué a mí no? Y les contaba la experiencia la semana pasada con la situación de las pérdidas que hemos tenido. A veces necesitamos entender, amados hermanos, que Dios es soberano. ¿Me están escuchando? Él es soberano, Él opera como quiere. Él trabaja en mí como Él quiere. Yo no sé cómo está trabajando o cómo querrá trabajar en usted. Yo no sé a través de qué o de quién un mensajero ha sido enviado o le será enviado. Porque lo único que en el amor tan grande que el Padre tiene para usted y para mí es que solo a través del dolor, solo a través de una situación adversa, es que pareciera que este corazón entiende que solo fuimos hechos para la gloria de Dios. Amén. 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 Vamos ya entonces a la segunda parte. Voy a tratar de compartir en 20 minutos esta parte, luego continuaré. ¿Cómo opera Satanás y su entorno? Y el enemigo, amados hermanos, pero vayamos por favor, y quiero que definamos unas palabras. Vayamos por favor a Efesios, capítulo 6. Verso número 12. Si alguien lo encuentra, lo lee por favor. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, Mario. Esto que el apóstol Pablo escribe en ese capítulo 6 del libro de los Efesios, y ¿saben qué es lo interesante? Que si usted lee los capítulos previos al capítulo 6 del libro de los Efesios, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 diciéndonos a nosotros, obviamente primero a la iglesia de Éfeso, ¿quién es usted? Su identidad y su destino. ¿Quién es usted? ¿Dónde está usted? ¿Y qué le ha entregado el Señor? Básicamente es el capítulo número 1. En el capítulo número 2, el apóstol Pablo habla de la fe, de la gracia y la salvación. Y después del capítulo 3, el capítulo 4 y parte del capítulo 5 tiene que ver con relaciones. El capítulo 5 sobre todo habla relaciones esposo, esposa, padres, hijos, hijos, padres y aún hijos de Dios con las autoridades, con los siervos, o sea, con los jefes y los jefes con los empleados. O sea, prácticamente casi que el libro de los Efesios tiene que ver con el relacionamiento del hombre con Dios y con los semejantes.
Y hablando de esto, él llega con el capítulo número 6 y dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como que el panorama de lo que ha enseñado todos estos primeros 5 capítulos cambia drásticamente, porque como que metiera a la iglesia de Éfeso en un mundo diferente, como que con esto que va a decir, como que abran los ojos, porque esto que viene es pesado y también está en usted y puede pasar en usted. O es la razón por la cual está usted viviendo, por la cual su hijo, de hecho, tenía la pregunta: ¿por qué tanto que usted ora por su cónyuge y no cambia? ¿Por qué tanto que ora por su hijo y no cambia? ¿Por qué tanto que usted ora por algo y no cambia y no pasa nada? La respuesta está acá en cómo opera Satanás y su entorno. Y como ya decía entonces, en este versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, los está invitando a hacer guerra, a pelear. Y por eso le dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego le dice a ellos, porque nuestra pelea, nuestra lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, ¿con quién está diciendo? Mire, mujer, su pelea no es con su marido, pero si es el que toca el frente, es el que me hace la vida cuadritos. Es el que se emborracha y llega a hacer bulla, a maltratarme. ¿Y cómo abrirle los ojos a una mujer atribulada porque su marido es un borracho y está acabando con ella y con su hogar? Y entonces, ¿qué es lo que hace la mujer amargada? ¿Cómo le dice? Hijo del diablo, demonio, tiende, te reprendo, Satanás, borracho, degenerado. Bueno, no sé cuántas otras palabras salen de la boca de muchas mujeres amargadas por ese marido. ¿Cuántas veces las mamás han dicho a sus hijos, bueno, y lo traen a uno, pastor, ore por ese muchachito que es un rebelde? Le digo, hermana, qué pena, yo no oro por usted, cambie usted y el niño dejará de ser rebelde. No lo grita, no lo maltrata, no lo aporree, no le diga malas palabras. Es que mi hijo está endemoniado, así me trajo una vez una mamá. Pastor, ore por mi hijo que está endemoniado. Primero la libera usted, le saca los demonios a usted, luego le saca los demonios a su hijo. Porque ese niño está como está por el maltrato, por el irrespeto, por la grosería, por las malas palabras, por el rechazo, etcétera. Entonces lo primero que hay que entender, dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra quién, contra un ser humano, alguien de carne y sangre. Cuando usted deje de mirar a su cónyuge o a esa persona a quien el enemigo lo usa como un mensajero, pongo comillas, de Satanás, para dañar su vida, para afectarle, y usted lo vea como una persona simplemente que está atada por el enemigo, que está oprimida por demonios, que sufre igual o más que usted por estar atado a ese vicio, a esos pecados. Cuando usted lo vea con los ojos de Jesús, algo va a comenzar a cambiar en esa persona. Cuando usted comienza a orar por avivamiento en esa persona, algo comenzará a hacer el Señor. Cuando usted comienza a confesar los pecados de ese cónyuge, de esos hijos, algo comenzará a hacer el Señor. Cuando usted comienza a pedir perdón por los pecados de ellos, Dios va a comenzar a hacer algo. ¿Alguien me está escuchando? No es contra el presidente Petro, no es contra el alcalde, no es contra su jefe, no es contra aquel o aquellos que le causan molestia. El apóstol Pablo lo dice muy claramente, es que nuestra guerra no es contra una persona, es contra quienes. ¿Contra quiénes que usted y yo tenemos que pelear? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿contra quién es que hay que pelear? No es con el que usted tiene al frente. Es que este es Santiago, es que este es Santiago, es que este es Santiago. Señor, te lo llevo o te lo mando. No es contra Santiago, no es contra usted, no es con sus hijitos, por favor, mamás, papás, no es contra sus hijitos que son groseros, que lloran, que patalean, que hacen desorden, no. Es contra tal vez aquello que el enemigo ha puesto en ellos para controlarles, para manipularles y para muchas veces usarle para dañar su vida. Usted me está escuchando, mi hermano. Y por eso, a partir del versículo 13, le da a usted y nos da a la iglesia del Señor la garantía, o más bien la seguridad de que sí podemos vencer. Pero para ir a vencer, ¿qué nos toca primero? Versículo número 13, ¿qué dice el apóstol Pablo? Leámoslo, hermanos. Versículo 12, vestido de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda, diga conmigo, toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Yo aquí hice esa pregunta. ¿Alguno de ustedes ha tenido un día malo? Yo hago la mano, porque no quiero repetir días malos. ¿Alguno de ustedes ha vivido días malos? Los que no levantan la mano, que oren por mí, Dios mío bendito. Y a veces ese día malo se vuelve una semana, un mes. A veces ese día malo se vuelve un año. Y quién sabe cuánto tiempo. O sea, el apóstol sabe de qué está hablando. Y por eso está diciendo, tomen toda la armadura de Dios, para que cuando venga ese día malo puedan resistir. Y habiendo acabado todo, me gusta eso. Dígame aquí, ¿quién ha pagado servicio militar? Daniel. Brian. ¿Tú también, David? Este muchacho no sabe que tenía cara de policía. Nah. Ok, ¿quién más ha pagado servicio militar? Ok, cuando yo de esta orden, ustedes simplemente van a responder como respondían allá en la milicia cuando estaban pagando el servicio. ¿Qué le decían? ¡Arr! ¿Y ustedes qué hacían? ¿Y se quedan sentados? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué les dije? Que tenían que responder como respondían en la milicia. Les voy a dar una oportunidad. Siéntense, por favor, otra vez, Daniel y David y Brian. Entonces pónganse de pie, por favor, Brian, David y Daniel. ¡Arr! Venga, ¿qué pasó, Brian? ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasa? No, todavía no lo aplaudan. Firmes. Y tenían que estar así hasta, ¿qué pasa, Brian? Que luego como muy suelto, muy... No, eso es una parada de gomelo, mano. Eso no es de ningún soldado, mano. Uno con las manos aquí, hermano, no, aquí. ¡Firmes! Muy bien. Un poquito de broma para que... Un aplauso para ellos. Y escuchen esto. No importa si están enfermos. No importa si les duele la cabeza. No importa si han comido o no. Si el superior dijo firmes, ellos como tienen que estar. Y si van para la guerra y se les dice firmes, si están heridos, firmes. Porque dice el texto, dice el apóstol Pablo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. O sea, pasó ese día malo de mucha batalla, de mucha... Wow, hay días malos que, hermanos, parece que hasta tormentas hay.
Ese día malo parece que solamente lloviera en mi casa. Ese día malo parece que como que todos los planetas se confabularon contra mí. Ese día malo como que lo que usted haga por donde metió la cabeza le salió mal. Ese día malo la esposa se enojó más de lo que... Ese día malo es donde pasan cosas y como que es una y otra y tras otra. Qué tremendo. Por eso yo pregunté, ¿alguien aquí ha vivido días malos? Pues lo que espera el Señor es, iglesia, lo que espera el Señor que ocurra en usted y en mí cuando tengan un día malo, es que cuando ese día malo termine, usted permanezca como... ¿Cómo termina mucha gente después de un día malo? ¿Cómo, amor? Dice mi esposa, ha vuelto papilla. ¿Cómo terminan muchos en un día malo? Resentidos. ¿Ah? ¿Bendecido? Desmotivado. Desanimado. ¿Cómo? Amargado. Mucha gente cristiana, cuando tiene días malos, terminan en el suelo y no firmes. Por eso entender esto que les voy a enseñar, ya no alcanzo hoy por el tiempo, pero es parte de este proceso de la temática mensajero de Satanás. Cuando usted y yo comprendamos lo que significa, qué es lo que, cómo es que opera, cómo es que actúa el enemigo, y con ello responda las preguntas, ¿por qué, por qué y por qué? Usted va a abrir sus ojos y va a obligatoriamente hacer lo que el apóstol Pablo nos está mandando acá. Versículo de nuevo, versículo 11. ¿Qué dice? Vestido de toda la armadura de Dios. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Daniel algún día se fue descalzo a una, ¿cómo se llama esto? A un reconocimiento, una misión. ¿Algún día se fue descalzo o en medias? ¿Alguna vez se fue sin pantalón, Brian? ¿Alguna vez se fue sin el casco, David? ¿Alguna vez se fueron desarmados? ¿Con una plumita? Voy a pelear contra los violentos con una plumita. ¿Cómo se fue cada uno? Vestidos de toda la armadura, vestidos con todo aquello que de alguna manera les provee seguridad, confianza. Y el apóstol Pablo habla de algunas cosas, por favor ayúdenme a leer. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Cuando dice ceñir los lomos, ¿está refiriendo a qué? A que se pongan la correa, porque de pronto el que tiene la talla 32 y se puso un pantalón 34, si no se pone correa, qué peligro, ¿verdad? Pero aquí dice que es amárrense, asegúrense, afírmense los pantalones, como le dicen algunas veces a algunas esposas a los maridos, póngase pantalones, no es porque no porque se lo haya quitado, no porque es que le falta carácter. Aquí el apóstol habla de ponerse, de ceñirse los lomos con la mentira, ¿cierto? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, lo primero, no se sale a la batalla, no se sale a la guerra si no estamos equipados. Creo que fue en Galicia que mencioné esto. ¿Cuánto tiempo, aquí lo mencioné, cuánto tiempo se requiere para
formar mental, emocional y de alguna forma militarmente a un chico resabiado, malcriado, rebelde, grosero, que se emborracha, que le causa problemas a los papás, que ve televisión hasta que quiere, llega a la hora que quiere, hace lo que quiere. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos? No lo apuntaré a Brian porque se paró mal, no se paró como yo, como es, hermano. A no ser que quiera redimir y se pare bien. ¿Cómo, papá? Venga para acá, entonces venga. Hermanos, Daniel, venga, usted me ayuda, hermano, venga, me ayuda. Usted que es un táctico de salvajes de corazón, venga, me ayuda, hermano. Lo que pasa es que el sargento mayor está de vacaciones, por eso no se ha afeitado, tiene pelo largo, está de civil. Pero haga de cuenta que él es la autoridad, el sargento mayor. Sargento mayor, este es un soldado que necesita que lo alinee, por favor. Él está empezando el proceso apenas. Hágale así porque yo estoy por aquí detrás de usted, hermano. Ponte a poner oración, hombre. A discreción. Atención, fin. Media vuelta. Media vuelta al. Espere. A discreción. Ahora sí. Y humildemente, Brian, acepto mi error. Mejor dicho, no vuelvo a hacer ensayo con usted, Brian, porque era algo esa libreta de primera, de segunda, yo no sé qué es. Yo no la gané prestando servicio militar. El problema que todo esto no va a quedar grabado. El problema no es el soldado. El problema es el comandante. Bueno, ustedes se me perdonan también, sí, por favor. Pero entonces decíamos que ese muchacho que viene con tantos problemas de afuera, los padres saben de qué les hablo, con vicios, consumidores, bueno, no sé qué cosas, llegan al ejército y ustedes creen que en el ejército duermen hasta la hora que quieran, se levantan cuando quieran, con su pelo largo, no se afeitan, van a comer lo que quieran. Entonces, más o menos en 3 meses a ellos le quitan todo aquello que no le pertenezca al ejército y le colocan en 3 meses a los soldados acá y acá y físicamente todo aquello que pertenece al ejército de Colombia. De tal forma que cuando se les entrega las armas, se hace la fiesta o la ceremonia de entrega de armas, esos muchachos, abro comillas porque realmente en muy poco tiempo, están listos para ir a dónde? A la batalla. Porque ya saben cómo usar las armas, ya saben cómo usar el escudo, ya saben cómo se tienen que amarrar las botas, cómo tienen que poner el cinturón, cómo tienen que ponerse el pantalón, el uniforme. Ya saben cómo usar el bolillo si usan bolillo o un arma si la usan, ya saben cómo disparar. Y cuando van, amados hermanos, a la guerra, entienden básicamente cómo es que tienen que pelear. Pues bien, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, vístanse de toda la armadura de Dios, está hablando en términos militares aplicado a lo espiritual, porque es la única manera como la iglesia en este mundo en el cual vivimos puede ser victoriosa. Es la única forma como las esposas pueden ganarse un marido para Cristo. Los esposos, una esposa, los padres, unos hijos o unos familiares, o a unos padres si son los hijos cristianos. Es la forma como si seguimos orando por avivamiento, usted puede comprometerse de una forma real, objetiva, y puede ver los resultados de orar por avivamiento.
La única forma de pelear, escúchenme, la única manera de hacer guerra espiritual, iglesia, es teniendo la armadura de Dios. Y hay tres palabras que me llaman la atención, cómo el enemigo opera. La primera son con artimañas. Eso está en Efesios 4:14, no lo voy a leer, pero escriba la cita, artimañas. ¿Alguien sabe qué es una artimaña? ¿Qué es una artimaña? Una trampa. ¿Qué más es una artimaña? Una mentira. ¿Qué más es una artimaña? Un enredo. ¿Cuántas veces hemos caído en artimañas? Cuando usted se pone bravo con el pastor, con la esposa, con el hijo, cuando usted se pone a pelear, cayó en la artimaña del diablo que quería exactamente eso. Mírenme acá, iglesia. Cuando usted entrega su ministerio, es porque cayó en la artimaña del diablo. Literal. Cuando usted deja de obedecer al Señor, es porque cayó en la... Porque eso es lo que el diablo quería, enredarlo de tal manera que usted dejara de ser y dejara de hacer aquello para el cual Dios lo estableció. Usted está en esta iglesia porque Dios tiene un propósito, un ministerio, un don, una habilidad, una competencia para que le sirva al Señor. Pero si usted por X o por Y, por A, B, C, usted dejó de ser y hacer lo que Dios lo llamó a hacer, es porque está metido en la artimaña del diablo. Pero la segunda palabra, acechanza. Acechanza, ¿recuerdan que dice primera de Pedro 5:8? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La expresión anda buscando, literal, es acechar. Ustedes han visto en los programas en Discovery Channel, los programas así de animales, ¿han visto un león? ¿Han visto un león o un animal salvaje, un depredador para poder capturar una presa menor? ¿Qué hace? Lo acecha. ¿Qué es acechar? Estar ahí. Dicen que un león puede estarse 6 y hasta 8 horas agazapado mirando a su presa. Cómo se mueve, cómo corre, cómo... todo para poder en el momento exacto llegar y caerle. ¿Están escuchando? Yo no sé en esta iglesia cuántos, como dice el apóstol Pedro, han sido devorados por ese león rugiente. Cayeron en su acechanza. Pero hay otra palabra, maquinación. Hablamos de artimaña, hablamos de acechanza y hablamos de maquinación. Segunda de Corintios 2:11, los que están tomando las notas. Segunda de Corintios 2:11. Dice que nosotros somos, ese sí que el texto yo lo quiero leer. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué dice al final? Porque no ignoramos sus... ¿Qué es una maquinación? Un plan. ¿Qué más es una maquinación? Yo creo que eso me lo pueden responder Daniel, Brian o David. La palabra es estrategia. La palabra maquinación tiene que ver literalmente con una estrategia muy bien elaborada. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Ahí, paren. Matar, hurtar, destruir. Y cuando habla de esas tres cosas, el enemigo es, hermano, es inteligentísimo para elaborar estrategias para matar. Yo no sé qué ha matado en usted, qué ha matado en su familia, qué ha matado en su vida, pero si algo ha muerto,
espiritual, ministerial, emocional, es porque él cumple su tarea. A veces se demora, pero que mata, mata. ¿Qué más hace él? Roba. ¿Cuántos acá pueden decir es que me ha robado el enemigo? ¿Qué le ha robado? Pues bien, él elaboró un plan, una estrategia muy bien organizada para robarle a usted, para quitarle lo que por derecho propio tiene por ser hijo de Dios. Pero también habla de destruir. ¿Y cómo destruye el diablo? Con sus maquinaciones. Quiero dejar aquí, hermanos, el tema es demasiado largo. Me faltan 2 conferencias aún sobre este tema mensajero de Satanás. Porque quiero no solamente que entendamos, amados hermanos, que la armadura de Dios hay que mantenerla puesta todo el tiempo. Pero lo segundo es contra qué y contra quién es que usted va a pelear. Cuando usted se pone a ayunar o a orar o a reprender espíritus inmundos, wow, tiene que saber cómo lo debe hacer, por qué es que lo está haciendo. ¿Sí me está oyendo, mi hermano? Por eso necesitamos, la iglesia tiene que ser capacitada, amados hermanos. Que cuando usted se ponga a hacer guerra espiritual, los demonios tiemblen. Que cuando usted se ponga a orar, los cielos se abran. Que cuando usted ate y eche fuera espíritus inmundos, ellos le obedezcan. ¿Sí? Porque usted y yo, todos los hijos de Dios, tenemos la autoridad en Cristo para hacerlo. Algunos, y es muy respetable este pensamiento, no, eso de comenzar a alborotar demonios, eso de echar fuera demonios, no, yo me asusto, yo mejor con eso no. Es respetable su pensamiento, pero no es correcto ni bíblico, porque a todos el Señor nos dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. A todos se nos dio el mandato de atar y desatar. Pero ¿saben por qué ese pensamiento? Porque no estamos vestidos con toda la armadura de Dios. Y cuando conozcamos cada parte de esa armadura, qué significa y cómo se aplica a mi vida, wow, usted va a decir, Señor, todo lo que yo me estaba perdiendo y cómo me estaba desperdiciando, de verdad se lo digo. Yo le prometo que después que la verdad, usted llegue a su mente, a su alma, a su ser, esa verdad le hará libre. Esa verdad le levantará, lo transformará. Amén.